Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Espero haya sido un fin de semana reparador. Y pues vamos a seguir un poco con el tema, las charlas que tenemos para hoy previstas. Estuvimos con el tema de pruebas, creo que las generalidades de las pruebas las agotamos. Ustedes van a tener en siguientes sesiones específicamente módulos de los medios de impugnación. Entonces, me parece importante de todas maneras ir adentrando en todo ello, porque ya cuando vean a los medios de impugnación en particular, van a seguir viendo las particularidades esenciales de cada medio de impugnación. Pero antes de continuar, me gustaría preguntarles si hay algún comentario, dudas, quizá hayan varias, no lo sé, pero algún comentario sobre lo que agotamos el viernes, algún comentario, si quieren, si va saliendo durante el desarrollo de nuestra plática, ya saben, con toda libertad, abren su micrófono, levantan la mano, como ustedes deseen, por mí está muy bien. Y hoy vamos a, en su programa tienen dispuesto a continuación plazos y términos. ¿Por qué son importantes los plazos y los términos? Bueno, en materia procesal, lo que significa, lo que yo les comentaba, que era este caminito, esta serie de… Ay, si se puede, voy a quitar este también. Se puede, ¿verdad? Y así me siento… Ay, perfecto. Esta serie de actos que inician desde las presentaciones de la demanda, de las denuncias y que culminan en una sentencia, evidentemente los plazos procesales, los términos son fundamentales para llevarle orden al proceso, pero por supuesto también para el equilibrio entre las partes. La manera de poder respetar los tiempos que se tienen para las impugnaciones, para los recursos, para todos los mecanismos que se dan dentro de ese proceso, bueno, pues están sujetos a plazos y términos con la finalidad principal, esa también es una postura es una postura mía, que la veo incluso lógica, de guardar este equilibrio entre las partes. Las partes saben de antemano qué plazos hay, cuánto tiempo tienen para cualquier promoción, para cualquier demanda, y de esa manera las partes están en equilibrio. Y eso nos lleva, como siempre, pues checamos la ley, es decir, la parte adjetiva de los medios de impugnación está en esta Ley General del Sistema de Medios. Y por lo que toca al tema, ya lo habíamos dicho desde el viernes, el artículo 6. El artículo 6 ya sabemos que es la regla de reglas. Las disposiciones de este título, es decir, las generalidades, son aplicables a todos los medios de impugnación. Tiene que ver con trámite, sustanciación y resolución. Volvemos al mismo punto de partida. Este artículo 6 nos indica eso. Es decir, los plazos también están sometidos a esta regla general. Y tenemos un plazo que es el que ocupa o el que se ocupa para todos los medios de impugnación. Y es justamente el que dice el artículo 8 de la Ley General de Medios. En esta parte nos dice que los medios de impugnación se deben presentar dentro de los 4 días. Dentro de los 4 días, ¿a partir de cuándo? Que se tiene conocimiento, es decir, hay ocasiones en que la manifestación no tiene que venir de una notificación explícita, sino que es cuando la persona o la parte actora se hace sabedora
de ese acto o resolución, o bien de la notificación oficial de ese acto que se pretende impugnar. Entonces ya sabemos que, regla general, 4 días. Cuando tenemos que pensar en los medios de impugnación, que es recurso de revisión, juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía, juicio de revisión constitucional, recurso de reconsideración, recurso del procedimiento especial sancionador, es decir, 4 días. Es decir, es todo, pero hay excepciones. Quiero de una vez adelantarles que por supuesto hay excepciones que operan dependiendo del medio de defensa que se trate. Es importante también, y lo vamos a ver un poquito más adelante, algunas excepciones, algunas. El artículo 7, hay 2 tipos de formas de hacer correr los plazos, dentro de proceso electoral y fuera de proceso electoral. Cuando empiezan los procesos electorales, empiezan en la sesión del Consejo Nacional, del Instituto Nacional o de los institutos locales, en donde se le da arranque al proceso electoral. Entonces, cuando hay proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Esa es la otra situación muy importante, porque desafortunadamente, a partir de no darle la lógica a esta disposición, pues sí, hay muchos desechamientos de medios de impugnación, porque cuando hay proceso electoral y los actos se relacionan con el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Es decir, sábados, domingos y días inhábiles cuentan dentro de estos cómputos de los 4 días. Y cuando se da fuera de procesos electorales, aquí también tenemos la disposición explícita. Significa entonces que aquí los días cuando es fuera, solo son días hábiles. Ahí sí se descuentan sábados, domingos y días inhábiles. Me parece que esto también es importante porque en los cómputos de los días se necesita tener el conocimiento de cómo se computan los plazos y cuáles integran los plazos. Ahora, en este mismo artículo nos dice que es de momento a momento cuando son horas y días de 24 horas cuando el plazo se establece por días. ¿Y por qué? Porque vamos a ver también que, por ejemplo, por darles un ejemplo, las medidas cautelares que dicta el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, ese es un ejemplo de horas. Así como cuando para impugnar un acto del Instituto Nacional Electoral, en lo general son 4 días, para impugnar una determinación de medida cautelar son 48 horas. ¿Y por qué hace la distinción este artículo así? Porque sí cuenta la hora en que se haya notificado y de ahí corren las 48 horas. Y la diferencia con el plazo por días es que son días que se toman en consideración de 24 horas. Ahí la notificación, sea cuando sea, se agota por días completos. Entonces, esa es una diferencia importante, porque también en la actuación en materia electoral, generalmente cuando estamos dentro de proceso electoral, hay muchos requerimientos que hacen, no nada más están los plazos que se establecen en ley, también están los plazos y los términos que en el proceso electoral las personas juzgadoras otorgamos para el desahogo de ciertas eventualidades dentro del proceso. Por ejemplo, requerir un informe, por ejemplo, requerirle a un partido político que cambie un spot
que cuando llega no hay censura previa de los spots, pero hay algunos spots que pueden tener alguna situación que haga que no puedan salir al aire, entonces se les pide a los partidos políticos un reemplazo. Ese tipo, o por ejemplo, si estamos en proceso electoral y necesitamos que nos acrediten algún elemento para el proceso y se necesita que sea rápido, a veces se dan 6 horas, 4 horas, dependiendo del tiempo que se necesite para el proceso. Esas son de momento a momento. Entonces, en general, esas serían las particularidades de los plazos. Pero bueno, empezamos con algunos temas que son importantes para que ustedes conozcan. Por ejemplo, dentro de proceso, estamos en proceso electoral, pero hay procedimientos ordinarios sancionadores que se tramitan dentro del Consejo General. Y dentro de proceso hay una multa a algún partido político por alguna situación de algún informe. Ese plazo se computa, fíjense, estamos dentro de proceso electoral, pero el acto impugnado no tiene que ver con el proceso electoral, porque es un acto que no está vinculado al proceso electoral de que se trate. Entonces ahí el plazo para impugnar normalmente sería sin poder descontar sábados, domingos y días inhábiles. 4 días, recurso de apelación. Ya lo van a ver con toda calma, el recurso de apelación procede contra las determinaciones del Instituto Nacional Electoral, entre otras, o de los institutos locales, entre otras posibilidades. Entonces, ese es un ejemplo en donde tenemos que ver cómo se mezclan las disposiciones y cómo, no obstante, estamos dentro de un proceso electoral, el acto, si no está vinculado al proceso electoral, el plazo para impugnar sigue siendo de 4 días, pero es factible descontar sábados, domingos y días inhábiles. Ahora, los juicios de inconformidad. Los juicios de inconformidad ya también sabemos que su plazo, el plazo general, el plazo que se tiene para la impugnación es de 4 días. Pero en los recursos de inconformidad, en los juicios de inconformidad, hay varios supuestos, pero lo que marca digamos, la generalidad, porque los supuestos están en el artículo 55 de la Ley General del Sistema de Medios. Pero los juicios de inconformidad es es para reclamar, por ejemplo, o para pedir la nulidad de casilla, la nulidad de votación, la nulidad de la elección. Entonces, lo que rige el plazo para interponer el juicio de inconformidad son esos cómputos que se tienen a nivel distrital. Ese es el plazo para impugnar en juicio de inconformidad. Pero también hay veces que también se tiene que ponderar si la extemporaneidad o no de los juicios de inconformidad. Y por ejemplo, estos son ejemplos que se los dejo, este es un asunto de la Sala Ciudad de México. Aquí tenemos uno normal, el juicio la conclusión del cómputo de un consejo distrital es en el 10 de junio del 21 y se presenta dentro de los 3 días, el 14 de junio. Pero tenemos un caso importante, interesante, que les comparto, que también es así, una extemporaneidad de un juicio de inconformidad, porque la elección presidencial que acaba de pasar tuvo
no me acuerdo cuántos juicios de inconformidad, porque eso tiene que ver conforme a los distritos electorales. Cada distrito electoral en una elección presidencial puede ser materia que se promueva un juicio de inconformidad. Por eso se juntan una serie de, a lo largo de todo el país, de juicios de inconformidad. Pero en esa elección el fin de los cómputos fue entre el 4 y 6 de julio. Y el partido Encuentro Social, el 30 de julio, solicitó controvirtió los resultados del cómputo de la elección y su alegato, o sea, ya vieron cuántos días después, por supuesto ya habían pasado los 4 días, y su alegato fue que el 23 de julio le había sido entregada la copia de las actas de escrutinio y cómputo. Es decir, también puede ser que los plazos estén establecidos y las personas o las personas actoras demuestren de alguna manera, porque recordemos que el 7 nos dice notificación o conocimiento de los actos. Entonces, es válida la prueba en contrario. Es válido allegar una prueba que demuestre que no hubo notificación. Pero aquí hay una situación interesante y por eso el ejemplo se los quise traer. En los cómputos distritales, ¿quiénes están presentes? Así es. Así es. Los cómputos distritales están hechos para la certeza de la elección y también para la certeza de los partidos políticos, y están convocadas las representaciones de los partidos políticos a esas sesiones de cómputos distritales. Bueno, si no van, es su responsabilidad, porque es una carga dentro de este ejercicio democrático que los partidos políticos cuiden la elección en todas sus fases. Y esa es la razón. Entonces, claro que hay actos que se tienen que notificar, pero hay actos que esa presencia es el conocimiento. Se presume el conocimiento porque tienen que estar en las sesiones de cómputo, y en las sesiones de cómputo es el punto de partida para impugnar los resultados, ya sea nulidad de casilla, nulidad de la votación, nulidad de la elección, entre otros ejemplos. Entonces, me parece importante ponerles este ejemplo porque claro que el partido político tuvo la notificación de estas actas, sin duda, y quizás lo acreditó que se le notificaron estas actas de escrutinio y cómputo, pero además no le podemos decir que tuvo las actas de escrutinio y cómputo del día de la elección, porque ya sabemos que las que marcan los resultados son los resultados que resultan de estos cómputos distritales. Entonces, ahí hay una excepción en cuanto a esta materia de los plazos. Ahora, el recurso de reconsideración. Aquí ya tenemos el primero de las excepciones al plazo de 4 días. El recurso de reconsideración, de acuerdo al artículo 66 de la Ley General, son 3 días. El recurso de reconsideración, ya también lo verán en forma explícita, pero se los adelanto, procede contra las resoluciones de las salas regionales en materia de juicio de inconformidad, cuando es competencia de las salas el juicio de inconformidad, y cuando se alegue la interpretación directa de un artículo constitucional. ¿Qué es lo que pasa? Que las sentencias de sala superior y las salas regionales también por regla general son definitivas e inatacables. La excepción es el recurso de reconsideración, pero bajo estas modalidades. Y aquí el plazo para impugnar
es, de acuerdo al artículo 66, es de 3 días. Aquí tenemos otra excepción. Ya les hablaba de las compensaciones que a través del ejercicio jurisdiccional se hace para los grupos vulnerables. Aquí tenemos un ejemplo también que les comparto. Esto está plasmado en la jurisprudencia 8 del 2019, pero se aplicó de nueva cuenta en un recurso de reconsideración en 2020, porque aquí tenemos una comunidad indígena. Se declara la validez por el Tribunal Electoral Local de la elección municipal ordinaria de concejales de un ayuntamiento que su sistema es por usos y costumbres, no por partidos políticos. Eso también es importante porque el sistema de partidos políticos también existe por ejemplo, en Oaxaca, en donde hay comunidades que se rigen por usos y costumbres y comunidades por partidos políticos. El tribunal local dicta su sentencia y la impugnación de la sentencia es considerando, es decir, tomando en consideración sábado y domingo. ¿Estamos dentro de un proceso electoral? Sí, un proceso electoral de un municipio. Tenía que haberse, la regla general son 3 días. 3 días que dentro del proceso electoral ya sabemos que no cuentan sábado, domingo, se tienen que computar dentro del plazo, sábado, domingo y días inhábiles. Es una comunidad indígena dentro del proceso electoral, lo impugna fuera de tiempo ordinario de estos 3 días, porque tomó en consideración sábado y domingo, pero la compensación por esta situación de desventaja en la que pueden estar las comunidades indígenas hace que el recurso de reconsideración se considere a tiempo. Y yo creo, eso también lo comparto con ustedes, que puede ser también porque los medios de impugnación en la generalidad de todas las materias, en general, ustedes piensen en los medios de impugnación, el conocimiento generalizado en todos los ámbitos es que se descuentan sábado, domingo y días inhábiles. Entonces, aquí viene una compensación que a través de un ejercicio jurisdiccional plasmado en una jurisprudencia, que es esta que les comento, entonces la Sala Superior hace este equilibrio y establece que si bien son 3 días y dentro de un proceso electoral que es el de esta comunidad, la compensación es permitir que ese juicio, que este recurso de reconsideración se considere a tiempo. En juicios de revisión constitucional, el juicio de revisión constitucional es de 4 días. Nos vamos a la regla normal, y aquí lo que tenemos es que el juicio de revisión constitucional, una determinación, por ejemplo, de la pérdida de acreditación a un partido político, pues se da, vi una cara así como de, ¿algún comentario? No. Entonces, este es un juicio de revisión constitucional en donde el plazo es normal, en donde también puede estar incluido sábado y domingo, no obstante que se dé en proceso electoral. El recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, y aquí les traigo un ejemplo. Ya habíamos hablado del caso del niño de Movimiento Ciudadano, ¿se acuerdan? Que lo vimos en el espacio de pruebas.
Miren, aquí tuvimos la sentencia, esta sentencia que se dictó en el año pasado, y el recurso que se interpuso contra esa sentencia se desechó por la Sala Superior, pero les voy a contar. Para el recurso del procedimiento especial sancionador son 3 días. Recurso de reconsideración y recurso del procedimiento son 3 días. Y si es dentro de proceso, que generalmente los del recurso del procedimiento casi todos son dentro de proceso. Lo interesante de este asunto, y que se los quiero platicar, es que se notifica, la sentencia sale el 11 de noviembre, se notifica a la red, a Redim, a la Red de Protección de los Derechos de la Infancia, el 14 de noviembre, y el 17 de noviembre, 3 días, presenta su medio de impugnación, va a la sala, a las 11:47, es decir, a 13 minutos que den las 12 de la noche, y no había nadie en la sala para recibir el recurso, porque en los órganos jurisdiccionales hay guardias, cuando son, pues es todo el día, ¿no? Porque todos los días y horas son hábiles. Entonces, espera 10 minutos y se retira. Y presenta su recurso al otro día, creo que fue a las 9 de la mañana. Entonces, es importante que se los comente, porque el recurso finalmente, por mayoría, es desechado por Sala Superior. Sala Superior, ¿sí? Porque hay registro hay policías. Sí, todo lo que sucede no estaba la oficialidad de partes, pero hay gente que, sí, hay gente que, exacto, estuvo 10 minutos, llegó a las 23:47, estuvo ahí el cuerpo policíaco que está a la entrada, da cuenta, trae todo se acredita. Tenemos incluso las cámaras de televisión, las cámaras de video de seguridad. O sea, hay cómo demostrar que estuvo esa hora. Se retira 23:57 y regresa al otro día y presenta su recurso. Lo presenta normal por oficialía. Gracias, magistrada. Compañeros, buenos días. Tengo aquí una duda, magistrada. Cuando en ese caso de los 13 minutos, cuando hay, ¿se puede presentar vía correo electrónico el recurso? ¿O simplemente es dejarlo en la oficialía de partes, nos los acusan y con eso funciona? Porque creo que tengo una duda que si en ese caso yo puedo presentar mi recurso y lo hago, les digo, no encuentro nada en oficialía, es un ejemplo, no encuentro nada en oficialía, y los de ahí, ya sean los oficiales o el que sea, dice, pues envíelo por correo electrónico, aquí está. ¿Eso procede? No, lo que pasa es que no tenemos ese sistema implementado todavía. O sea, en la pandemia hubo algunas posibilidades, pero no, los medios de defensa todavía no tenemos al 100%, solo para algunas cosas, pero no tenemos juicio en línea. O sea, el juicio en línea como tal. Todas las fases del procedimiento no están. Todavía hay que ir a depositar físicamente los documentos, los medios de impugnación a las oficialías de partes. Entonces, bueno, ese es el ejemplo. Sala Superior lo desecha. Y tenemos 2 votos en donde dice que hubiera pasado. Un magistrado está en contra porque para él se debe de aceptar, porque podía también haberse esperado y recibir el recurso a las 12:10, 12:20, por ejemplo. Y por otro lado, sí, ¿verdad? Hay calor, yo también tengo. ¿Está prendido el aire acondicionado? ¿Sí? ¿Sí lo sienten? Ok, muy bien. Pero hace calor, ¿verdad? Ay, sí, por favor. Volvemos a lo mismo. Somos mucha gente y debemos estarnos bien ventilados. Gracias. Al fin que creo que no estorbamos, no hacemos mucho ruido. Bueno, y hay otro voto
que invoca una jurisprudencia, la 25 del 2014, que establece que las circunstancias extraordinarias imputables a la autoridad responsable, ¿de quién es la culpa? Digo, yo trabajo en esa sala, pero ¿de quién es la culpa realmente que no hubiera podido ingresarse a las 23:47? Pues de la sala. Sí, no, hay que asumirlo. Y aquí enfrente de ustedes lo digo así, categóricamente. ¿Por qué? Porque a esa hora, no obstante que, claro, la operatividad generalmente nos permite que una persona de la oficialía esté cerca, se desplace, etcétera. Era 13 minutos para las 12, pero todos los días y horas son hábiles. Estamos en proceso electoral. Entonces, hay una jurisprudencia que dice que las situaciones extraordinarias, imputables a la autoridad responsable, ¿quién es la autoridad responsable? La sala especializada. Esa es la sentencia que se está impugnando. No pueden traer como consecuencia el desechamiento de un medio de impugnación. Pero, ¿perdón? La 25 del 2014. Y no se resolvió así. La mayoría estableció cómputo 3 días, se notificó, esta situación así está y desecharon. A ver. Buenos días, compañeras, compañeros. Yo le quiero hacer un comentario respecto al día de la jornada. Voy a presentar un caso que posiblemente se pueda dar, me robaron mi cartera, traigo mi credencial de lector en ese momento y ya no puedo hacer uso de la casilla. Entonces, puedo impugnar la actitud que tiene el INE ante una medida administrativa de coartar, que ya no puedo reclamar en eso una constancia o algo. O sea, como una situación de que el INE me dice que hasta el 31 y el día de la jornada es 4 días después. Y ya no puedo hacer nada. Puedo recurrir al tribunal, pero el tribunal no sé en cuánto tiempo me pueda dar la validez para que yo pueda ejercer mi derecho de voto. Bueno, es que depende de cada situación. Si le roban la cartera o pierde su credencial, primero si se la roban es un delito. Entonces hay que avisar de la pérdida porque se le puede dar mal uso a la credencial para votar. Perdón, magistrada, estoy ejemplificando una situación que podría, la cuestión es el nulo derecho de acceso a la votación, por cualquier circunstancia. Depende del tiempo, porque eso es, se puede ir a través de un juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía, y si hay tiempo de tener, porque muchas veces si hay tiempo, con sentencias del Tribunal Electoral de su sala, se puede votar. Entonces, pero depende del tiempo porque se tiene que tramitar un medio de defensa para poder votar. Pero el votar sin credencial para votar o sin una sentencia, no se puede. Sí. Perdón, magistrada, como bien dice usted, pero es el tiempo. Por ejemplo, que yo ya recurro al tribunal, el tribunal no sé en cuánto tiempo me daría la respectiva determinación, pues ya no tendría caso, ¿verdad? Sí, es que son variables. Lo que pasa es que yo lo entiendo perfecto, porque creo que todas y todos queremos ejercer nuestros derechos ciudadanos. Esa es la lógica de la credencial para votar y de hacer este ejercicio, pero hay tiempos porque con un padrón electoral de 90 y tantos, bueno, hoy, ¿no? 90 y tantos millones, se tienen que poner estándares cuantitativos y cualitativos para poder llevar a cabo la elección. Si no, sería... está comprometida la certeza de la elección, digámoslo así. Y además, si se permite que cualquier ciudadano alegue que perdió en ese momento su credencial,
es un poco esa, es cuidar la certeza de la elección para que la mayoría se pueda tener el control y la credibilidad sobre quienes vamos a las urnas a ejercer esta parte del voto activo. Bueno, entonces, pues, no obstante, les platico que este asunto en cuanto a plazos y términos, pues, resultó en perjuicio ¿de quién? En todo caso, el que platicábamos. ¿No? O sea, aquí tenemos a un niño involucrado y eso era otra, bueno, del partido político no, porque el asunto resultó inexistente, es decir, no había violación del partido en la manera en que participó el niño en sus contenidos de propaganda. Quien fue a presentar el recurso fue la red, es decir, la red que protege los derechos del niño. Y a esa red que representa, bueno, que no es que represente al niño, no representa al niño, está poniendo en evidencia lo que desde el punto de vista de la red es una mala práctica de un partido político con un niño. No representa al niño, no, al contrario. El niño, recuerden que les platiqué que lo que quería era participar. El niño entró. Pero aquí lo que veo es que se hicieron ejercicios de ponderación sobre plazos y términos, sobre fechas, horas, responsabilidades de la autoridad responsable, que les digo, pues aquí está sentada una, pero la compensación para un derecho de una persona menor de edad, este interés, cuidado reforzado que requiere la niñez, no obstante que se había determinado la inexistencia. Eso se los dejo porque desde mi punto de vista, ese medio de impugnación, además de que fue nuestra responsabilidad, lo que había ahí a debate era establecer si habían buenas prácticas o malas prácticas en la presencia de un niño en la propaganda de un partido político. Entonces, a partir de esta posibilidad de hacer excepciones, es importante también tomar en cuenta eso. Ya vimos las excepciones tratándose de las comunidades indígenas. Entonces, quizá en este asunto, además de que había una situación que se comprobó que fue irregular en no estar para la recepción de ese recurso, también teníamos involucrado a un niño. Entonces, ahí era importante también, pensé que era importante comentarlo justo por esta situación, justo por una situación de compensar o más bien tener la oportunidad de revisar esa sentencia, sobre todo que había sido una sentencia que les comenté que él llegó una prueba superveniente a las 6 de la mañana que traía los videos del niño, ¿no? O sea, tiene varias aristas que quizá hubiera sido interesante que se quedaran en el debate de la superioridad, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de lo que puede suceder en los desechamientos. Y bueno, ya les comenté el de las quejas, cómo se computa de momento a momento, el plazo de 48 horas que se tiene para las medidas cautelares que otorga el INE cuando se impugna, por ejemplo, el contenido de un spot o bien una publicación, una propaganda, son 48 horas para… Sí. Gracias, magistrada. Buen día. En ese caso,
de la emisión de medidas cautelares de la Comisión de Quejas, Sí. que habla sobre la notificación automática en diversos casos, ¿no? Cuando el representante del partido político estuvo ahí, por ejemplo, en cualquier resolución del Consejo General, no sé. Es ordinario que la Comisión de Quejas, cuando emite medidas cautelares, ya el representante tenga todos los elementos para poder impugnar esa resolución. Digo, por el término de 48 horas, ¿es lo ordinario o sucede que, bueno, en otras instancias sí hay engroses y luego después se tiene, yo entiendo, que notificar? En estos casos sí lo ordinario es que siempre el representante que asiste tenga ya todos los elementos cuando se determina o no se determina. La Comisión de Quejas y Denuncias es un órgano integrado por 3 consejeras o consejeros del INE. Y aquí hay notificaciones, son notificaciones que se hacen de manera inmediata. Pero para el plazo también está sujeto a la verificación de la notificación o el conocimiento, cualquiera de las dos cosas. Porque a veces la notificación puede ser un poco después, pero las partes, si es que estuviera presente, porque no tienen más que la posibilidad de asistir, no tienen voto. Entonces, pero muchas veces las partes lo que quieren es impugnar inmediatamente, antes de que llegue la notificación. Y ahí es cuando se hacen sabedores del acto y lo impugnan. Pero existe la notificación, sobre todo en medidas cautelares que, bueno, a veces no se puede, me imagino, ¿no? A veces es complicado porque hay mucha actividad, pero la notificación es lo que rige las 48 horas. Y ahí es de momento a momento. La hora es importante, la hora es importante. Ahora, el recurso del justo contra este desechamiento, aquí viene otro criterio que lo van a ver, pero este también es a partir de ejercicio jurisdiccional. El recurso del procedimiento es de 3 días, 48 horas, tratándose de medidas cautelares. Pero también hay desechamientos de quejas. Pero los desechamientos de las quejas no están en las particularidades del recurso. En el artículo 109 y 110 no se establece nada. Entonces, si no hay una particularidad, ¿a qué regla nos tenemos que ir? ¿Cuál quedamos que era? Fuerte, así. Exacto, 4 días. ¿Por qué? Porque es un caso, es un ejemplo de un caso que tenemos el plazo para impugnar una sentencia del procedimiento especial sancionador. 3 días. Medida cautelar, 48 horas. Pero también las actuaciones del instituto son en desechamientos. La queja tiene alguna causa que hace que no se reúnan los requisitos o que no es un tema de PES y se desecha. No hay regla explícita. Entonces nos vamos a la regla de 4 días. Y fíjense que es interesante porque para impugnar una sentencia que tiene todas las características de una sentencia, la regla es de 3 días. Una medida cautelar, por la celeridad que tiene, son 48 horas. Y el desechamiento también es un acto que lo que se pretende es habilitar. Cuando se impugna un desechamiento, lo que se pretende es que la queja viva, que vuelva a llegar, y ahí son 4 días. Pero como no hay regla, entonces se establece también es en jurisprudencia, la 11 del 2016, ahí también se establece ir a la regla general que tenemos en el artículo 7 de la Ley General. Entonces, estos son algunos ejemplos de los plazos, algunos que quise traerles, algunos que pueden serles de utilidad para que vean, hay muchísimas variables, ¿eh? Y cuando vean los medios de impugnación en particular,
lo que les deja esto es el tener la inquietud de ver cómo se maneja cada medio de impugnación, pero a mí me parece que es importante entender por qué son las razones de estas eventuales excepciones que podemos tener. Por ejemplo, la demanda que se deposita, volvemos a lo mismo, estamos todavía en un mundo extremadamente físico que se necesita ir y depositar los papeles. La demanda que se deposita en el correo, en el servicio postal, no interrumpe el plazo. O sea, el hecho, fíjense, y cómo hay medios de impugnación en distintas materias, que el depósito o llevarlo al correo sí interrumpe el plazo, porque es una medida de la posibilidad que lleguen los medios de defensa. Pero no podemos dejar de lado, que ya lo comentábamos desde el viernes, que la celeridad de los medios de impugnación y del proceso electoral no permite que, que los medios de impugnación que se depositen en el correo interrumpan el plazo. Por supuesto que hay excepciones. Aquí también la tesis, que es la jurisprudencia, para quien esté tomando nota, 1 del 2020, dice que será salvo excepciones. Me imagino que se acredite, si es un juicio para la protección, que internaron a la persona interesada. Por ejemplo, una cuestión de salud. Un partido político, ¿cuál sería la excepción? El partido político tiene distintas personas que pueden presentar un medio de impugnación. Me parece más a mí que sería un tema, la excepción vendría en terreno individual, en terreno particular. Y eso viene a ser, quizá, porque quise localizar alguna excepción para el depósito que interrumpa, y me parece que sería esa, o también una comunidad indígena que esté alejada. Ya sabemos que, por ejemplo, hay comunidades indígenas en el propio territorio de Oaxaca que tienen que recorrer horas para llegar a donde está la autoridad. Esa quizá también podría ser una excepción. Bueno, otro ejemplo es que en juicio de revisión constitucional, en el procedimiento especial sancionador, en recurso de apelación, la autoridad responsable puede establecer días no laborables. Cada institución muchas veces, además de los días no inhábiles que establece la Constitución, hay días no laborables definidos por las propias autoridades, pues esos tampoco se computan en los plazos. Por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación está el día del empleada judicial, por ejemplo. Entonces, cada quien, esos días de la autoridad responsable no son computados. Esto también es una jurisprudencia y es la 16 del 2019. La notificación a quienes son partes que no son parte de la controversia, es decir, hay partes terceras interesadas que, si bien no son parte en la controversia, pues pueden estar al tanto del asunto. Todas las notificaciones son por estrados, todas. No hay notificaciones personales a personas, y eso me parece hasta lógico. Bueno, cómo se entabla una relación procesal, la regla general es la parte que activa, la parte que contesta la demanda, quizá alguna autoridad, pero las personas terceras interesadas pueden estar a cargo, vigilar, ver el proceso. ¿Y por qué? Porque tenemos esta figura del amigue de la corte, por ejemplo,
estas instituciones que son ajenas y que pueden llevar insumos o conocimiento, elementos hacia las personas juzgadoras para resolver. ¿Y cómo conocen del asunto? A través de los estrados. Esto también está en la jurisprudencia 22 del 2015. Y otra que les quería dar, que creo que es interesante, cuando se pide auxilio, muchas veces los órganos jurisdiccionales no tenemos la posibilidad rápida, expedita, eficaz de notificar, pero el Instituto Nacional Electoral o los institutos locales que están situados en donde está realmente las personas que se tienen que notificar, auxilian en las labores a los órganos jurisdiccionales. Pues bien, el cómputo, si es que hay un auxilio para notificar y una autoridad ayuda a notificar, que es ajena a la controversia, pero ante esa autoridad se presenta el medio de defensa, ese es válido y sí interrumpe el plazo legal. Y también me parece lógico, porque si hay una autoridad que auxilia, por ejemplo, a la sala especializada, un consejo distrital nos auxilia para notificar a determinada parte y esa parte recibe la notificación de un consejo distrital e interpone el recurso ante esa autoridad, es la lógica del conocimiento y la cercanía y porque fue la autoridad que le notificó. Entonces, esa es la razón. Y esto está en una jurisprudencia todavía vigente, que es la 14 del 2011. Estos serían a grandes rasgos un poco de ver cada medio de defensa, algún ejemplo de cada uno, pero las particularidades las van a ir viendo. Y será interesante cuando lleguen a cada uno, porque empiezan, pues justamente empiezan con PES mañana. Entonces, ustedes ya pueden empezar a darle lógica a las particularidades de cada asunto. Y vamos a ir a otra forma, a otra fase, a otro episodio de estos actos procesales que nos llevan a este caminito que llevamos para llegar a una resolución. La acumulación. ¿Qué es la acumulación? ¿Qué es la acumulación? Está fácil, ¿no? Juntar juicios. Juntar juicios, ¿qué tipo de juicios? ¿Qué tiene que tener la acumulación? ¿Cuál sería el factor de la acumulación? Exacto. Identidad, identificación. Entonces, esta es una facultad que se da para la acumulación. ¿Y qué nos dice el artículo? La acumulación está prevista en el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios. Para la resolución pronta y expedita de los medios de impugnación, los órganos del instituto, es decir, los órganos del instituto también pueden acumular y las salas podrán determinar su acumulación. Podrán. ¿Qué significa esto? Podrán acumular. ¿Es obligatorio? No. Perfecto. Es una facultad discrecional. Es decir, puede haber una solicitud de excusa y si efectivamente hay una excusa o un impedimento, la persona juzgadora lo tiene que manifestar. Si alguien solicita la acumulación de juicios, ¿es obligación de las personas juzgadoras acumular? No. Es una valoración que se hace al interior del órgano. Eso es muy importante porque en la práctica,
muchas veces por bueno, ya sabemos que estamos en medios de impugnación que traen en medio una cantidad de cuestiones políticas, de estrategias y de muchas cosas. Pero esto no es una facultad o una obligación de las personas juzgadoras. ¿Y por qué? Porque la determinación para acumular tiene que venir de la posibilidad de ver si hay una identificación entre el acto impugnado, entre las partes, que haga que sea conveniente, práctico y eficaz la no resolución, evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Esa es la razón fundamental de la acumulación. Y si quien juzga estima que no es necesaria la acumulación y que cada medio de impugnación, no obstante estar íntimamente relacionado, puede caminar por vía separada, se determina, si es que hay hay una solicitud en ese sentido, se determina que no hay acumulación. ¿Qué pasaría, la lógica, si hay un reclamo por una decisión de una autoridad de no reclamar? ¿Se puede impugnar? Sí. ¿Y qué sería esa impugnación? Improcedente. La lógica, claro que siempre hay excepciones, pero es una facultad del órgano jurisdiccional hacer esa ponderación. Entonces, otra pregunta que se hace en la acumulación. ¿Se pueden acumular distintos medios de impugnación? Es decir, juicios, tienen que ser puros juicios para la ciudadanía o puros, bueno, juicios de inconformidad o JRC o no. Se pueden acumular distintos medios de impugnación, porque lo que tenemos que ver es esa identidad en la autoridad, esa identidad en el acto, todos los factores que hagan que haya conexidad en las causas o en la causa. Entonces, se pueden acumular juicios de revisión constitucional y eso lo vemos en elecciones, eso ustedes quizá lo han visto. Los juicios de inconformidad que tiene que ver con nulidades de casilla, nulidades de votación, nulidades de elección y que también tienen a la par juicios de revisión constitucional. Porque si es de diputaciones, está por un lado corriendo mayoría relativa y también está corriendo las listas de RP y las asignaciones. Entonces, todo eso en una elección puede ir vinculado. Entonces, llegamos a ver a la acumulación como un acto meramente procesal, que no genera derechos para las partes que están involucradas en los juicios. Pues el ejemplo que me parece útil y que es muy reciente, en Campeche, cuando fue el recuento, hubieron 12 juicios de inconformidad con distintas razones, nulidades de casilla, nulidades de recepción de votación, y esta se determinó acumular. Y por eso es que es una decisión que se tomó en sala superior, acumular los 12 incidentes, los 12 juicios de inconformidad. ¿Se pueden acumular medios de defensa promovidos por distintos partidos políticos? Sí, claro. Lo mismo. Puede ser que 2 partidos políticos o 3 o más, por distintas razones, impugnen, por ejemplo, resultados de una casilla, de un distrito, por distintas razones. Entonces, podemos tener distintos partidos políticos y la persona, el órgano jurisdiccional decide que para evitar sentencias contradictorias, no obstante
que es distintos partidos políticos, se pueden acumular, porque el análisis, la materia de controversia se identifica a partir de las nulidades. Eso se da en juicios de inconformidad también muy comúnmente. Una misma decisión, aquí tenemos también en materia del procedimiento especial sancionador, tenemos acumulaciones. El procedimiento especial sancionador, nada más les voy a decir esto, inicia en el Instituto Nacional Electoral, en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, ahí se tramita hasta que llega la audiencia, se pone en estado de, se lleva a cabo la audiencia y pasa a la sala especializada. Es decir, hay dos momentos para que se pueda acumular. ¿Lo puede acumular la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral? Sí. ¿Lo podemos acumular en la sala especializada? También, porque la acumulación se puede dar al inicio, durante y al momento de resolver. En cualquier momento de la tramitación de los medios de impugnación, surja una situación que haga factible la acumulación, se da. Entonces, puede ser que pase por el Instituto Nacional Electoral, no haya acumulación, llegue a sala especializada y no haya acumulación, pero puede ser, por ejemplo, una sentencia, aquí me pusieron un ejemplo de un asunto, Mañaneras, en donde resultan responsables distintas autoridades, no se hace la acumulación, pero llegan distintos medios de impugnación a sala superior y la sala superior puede acumular. Claro que puede acumular, porque ¿qué es lo que va a analizar? La sentencia de la sala que estableció responsabilidades o no, como sea, de distintas personas del servicio público. Son distintas personas que impugnaron una sola sentencia, llega a sala superior y sala superior establece la acumulación. Entonces, ahí vemos cómo la acumulación puede darse en cualquier momento del juicio, del medio, del procedimiento. Me parece importante decirles que hay una jurisprudencia que sigue vigente, porque además es la lógica de la acumulación. De acuerdo a lo que ya les platiqué, sabemos que en los medios que se llevan en conjunto puede haber adquisición procesal. La adquisición procesal es que las pruebas sirvan para la valoración común del expediente, pero no es lo mismo con las pretensiones. En la acumulación no hay adquisición procesal de las pretensiones. Cada parte conserva sus derechos sustantivos, cada parte plantea y cada parte asume lo que pretende en el medio de defensa. Entonces, esta figura de la adquisición procesal es otra figura que opera en medios de defensa que se acumulan, pero no hay adquisición de pretensiones. Esto es un poco el tema de la acumulación. Es importante porque muchas veces la acumulación da pie a medios de defensa, da pie al entendimiento de por qué los asuntos. Yo sé que a veces, como comentábamos el viernes, pues todos los asuntos, muchos de los asuntos que se dan en salas regionales o en sala superior se prestan al debate mediático. Y el debate mediático también atraviesa muchas veces por qué acumulan, por qué si juntan unos o por qué no juntan otros. Entonces creo que es importante compartir con ustedes esta situación porque la acumulación tiene ese propósito y es una figura que es útil para el resultado de los asuntos y el mayor de ellos es tratar de evitar al máximo el dictado de sentencias que sobre un mismo caso o sobre un mismo acto pueda llegarse a dictar sentencias contradictorias, que no es lo mismo que decir
que alguien tiene la razón y otra persona no lo tiene. No, eso no es lo mismo. La acumulación lo que pretende es que la valoración, el decir el derecho, la interpretación del derecho, la visión de las pruebas, tenga una visión o una resolución que tenga la misma ponderación. Esa es la idea. Y de ahí pasamos a los incidentes. ¿Qué son los incidentes en este caminito procesal? Vamos en un caminito procesal, sentencia principal. Siempre es una ruta de lo principal. ¿Pero qué son los incidentes? Las ramitas que se van dando en ese proceso. Son esa posibilidad de abrir ciertos caminos accesorios que tienen vinculación con la materia principal. Pero se necesitan resolver en este trayecto y no interrumpir la marcha normal del proceso. Esto es algo muy común en los medios de impugnación, en los juicios, porque hay ocasiones en que dentro del proceso se necesita dictar un incidente sobre la personalidad, por ejemplo, o sobre el desahogo de una prueba que se necesite a veces abrir, o un incidente de cumplimiento de una resolución. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones accesorias, eso es lo que son los incidentes. Importante sí, porque en materia electoral, sobre todo cuando se dictan sentencias, hay que abrir los incidentes de cumplimiento de sentencias. La sentencia se dicta, pero en ocasiones tiene varias formas o varios efectos. Por ejemplo, en una sentencia de violencia política puede ser que se ordene la disculpa pública, haya alguna multa, la necesidad de tomar algún curso, por ejemplo. Entonces, para establecer si se van cumpliendo, se abren incidentes de cumplimiento de sentencias. Esta es la manera, digamos, más, quisiera yo decir, un poco más útil o más recurrente de abrir incidentes en materia electoral. Los incidentes que se dan para cumplir las sentencias. Les voy a dar algunos ejemplos porque vamos a llegar. Esto se une con el temario que tenemos en ejecución de sentencias. La ejecución de sentencias es a través, la mayoría de las veces, ojalá no se abrieran incidentes de ejecución. Les tengo muy malas noticias, se los tengo que decir. Hay poca vocación de cumplimiento de sentencias. ¿Por qué les hablo de los incidentes? Porque para cumplir una sentencia se tiene que activar la maquinaria judicial para llegar al efecto de las sentencias. Recuerden que las sentencias son de orden público, es decir, no estamos hablando de derechos particulares de las partes y son de interés social porque tienen que ver con la actividad democrática y cómo se lleva a cabo la actividad democrática de este país. Entonces, eso sería. Vi una mano levantada. Sí, muchas gracias. En el juicio de inconformidad, cuando se pretende que la sala del tribunal, la competente, realice un nuevo escrutinio y cómputo, ¿esto entiendo se hace también mediante incidente o es? En el propio juicio, es que el juicio de inconformidad tiene dentro del desarrollo del juicio de inconformidad es el nuevo escrutinio y cómputo. Y cuando se ordena, como hay actuaciones a la par, se necesita el incidente también. Entonces, el juicio de inconformidad
tiene esa posibilidad de abrir incidentes, dependiendo si se ordena o no se ordena. Muchas gracias. Bueno, entonces pasaríamos a sentencias. Bueno, imagínense ustedes, si no va a ser la parte, es de las partes fundamentales, es decir el derecho. Finalmente llega la hora en que el órgano jurisdiccional, después de haber llevado a cabo este caminito, que puede ser un caminito tranquilo, un caminito liso, entra una demanda, se ofrecen las pruebas, llegan y llegamos a la fase de resolución. La fase de resolución de sentencia no sería nada si no se lleva a cabo correctamente todo el proceso. Por eso es la importancia del proceso, porque podemos llegar al día, al momento en que se dicta una sentencia, y si esa sentencia no llevó a cabo todas estas fases del procedimiento correctamente, desde la admisión, el equilibrio procesal, la admisión, desahogo de las pruebas, la preparación de manera correcta, si no se establece el contradictorio, las vistas, los requerimientos de la manera en que se debe de hacer, el problema viene en el dictado de la sentencia, porque vamos a tener espacios de ese trámite que no podemos salvar ya al momento de la sentencia. En la sentencia es cuando vamos a decir el derecho. Es en donde, ¿se acuerdan de las fases de las pruebas? Aquí llega, ¿dónde se valoran las pruebas? Aquí. Dentro de las fases del derecho probatorio, porque es derecho probatorio, ya llegamos a la valoración. No nos habíamos metido hacia la valoración. Entonces, la sentencia es ese documento que va a establecer quién tiene la razón, quién no tiene la razón y por qué, y los efectos. Y las sentencias, en el artículo 22 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, nos dice cuál es la estructura básica de la sentencia. ¿Y qué es? Bueno, constar por escrito, pues estamos todavía en derecho escrito, tiene que estar en papel, fecha y lugar de donde se dicta, el resumen de los hechos o puntos controvertidos, es decir, esta estructura básica de la sentencia, cuando la vemos, es las partes, quién contra quién, la fecha y la historia. Hay una parte de la sentencia que se llama esta que dice el resumen de los hechos, es la historia del asunto, con qué empezó el asunto. Por ejemplo, si es un asunto que tiene que ver con un proceso electoral, bueno, en la historia del asunto ponemos de qué elección se trata, por decirlo de alguna manera. Es elección federal, elección de diputaciones federales, senadurías, diputación local, un ayuntamiento, cuando inició el proceso electoral, la historia que se promovió, qué resultados tuvo, quién impugnó, por qué impugnó. Hasta ahí llega la historia. Es la parte en donde a las personas lectoras, les tiene que quedar claro qué pasó, cuál es la historia. Y después llegamos a la parte de las consideraciones. Se llama resultandos o antecedentes esa parte, historia. Y luego consideraciones. Ahí es en donde el tribunal ya va a entrar a sus facultades plenas, establecer su competencia. Recordemos el artículo 16 de la Constitución. Palabras más, palabras menos. Nadie puede ser molestado en
salvo por sentencia del órgano que establezca su competencia y digas las razones y los fundamentos. Palabras más o menos, ¿eh? La base de por qué tiene que estar así es porque las sentencias sí son actos de molestia, pueden ser actos de molestia. Entonces, los actos de molestia tienen que reunir los requisitos de un artículo constitucional. ¿Por qué son actos de molestia? Porque puede ser que a alguien le incomode esa sentencia y la vaya a recurrir. Entonces, aquí empezamos con la competencia del órgano de que se trate, se analizan las partes, generalmente hacen valer causas de improcedencia. El juicio es extemporáneo, o no hay personalidad, o es frívola la demanda, etcétera. Se tienen que analizar antes las causas de improcedencia. ¿Y por qué? Porque si hay una razón para no entrar al fondo del asunto, al análisis de la controversia, hasta ahí se queda la sentencia. La sentencia va teniendo, por eso va cayendo así. La lógica es esa. Y después vamos a llevar al análisis de la controversia. Y ahí es en donde se ponen la materia. ¿Qué se va a analizar? En un juicio de revisión constitucional, por ejemplo, es una sentencia de un tribunal local. Veremos la sentencia del tribunal local, los agravios de las partes, por ejemplo. Vamos a ver cuáles son los fundamentos en que se basan esos agravios para establecer el equilibrio y las razones y la argumentación. Enseguida tenemos los puntos resolutivos, que es la parte donde se dice lo que generalmente escuchan que dice la presidencia de un medio de un órgano jurisdiccional son estos puntos resolutivos. Pero los puntos resolutivos solo son el resumen de lo que se dijo en las consideraciones. Los puntos resolutivos solos son nada, tienen que tener base en las consideraciones. Lo que vale de la sentencia, lo que es la carne, la esencia está en las consideraciones. Y después viene el plazo en caso de si se marcan formas o efectos a la sentencia. Aquí lo que comento con ustedes es que ha habido o hay dentro de algunas críticas o análisis que se hace a la sentencia, porque ustedes saben que los órganos jurisdiccionales, para cumplir con los extremos de transparencia y rendición de cuentas, ponemos las sentencias a observatorios, a distintos observatorios que se pueden dar al interior de órganos jurisdiccionales o bien a organismos que se dedican, entre otras cosas, al análisis y a la observación de sentencias. Y de manera común ha sido esta posibilidad de hacer sentencias, por supuesto sentencias en lenguaje fácil, en sentencias accesibles y también sentencias que tengan de alguna manera una misma estructura. Porque ¿qué es lo que pasa en el ejercicio jurisdiccional? Como hay libertad para las personas juzgadoras de llevar a cabo, hay congruencia en el criterio, pero no tiene que haber un solo estilo o un formato para llevar a cabo una sentencia. Entonces, eso es lo que les comento, les comparto, que ha sido un recurrente, bueno, no petición, sino que está en el ánimo del debate, del intercambio de ideas, definir si las sentencias
tienen que tener o no un formato establecido, un formato que sea igual para, por ejemplo, hablando del Tribunal Electoral, bueno, sentencias del Tribunal Electoral iguales en todas las salas, cuando se trata, claro, de distintos medios, iguales las de la sala superior, ustedes saben, son 7 magistraturas de sala superior, cada sala regional son 3 magistraturas, y pues cada magistratura tenemos esa posibilidad de escribir de manera distinta, aunque lleguemos a conclusiones iguales, sin contradecir criterios internos y, por supuesto, atendiendo a la superioridad, que es la última palabra en el Tribunal Electoral, y a esto se replica en los tribunales locales también. Entonces, eso es algo que me parece que puede ser interesante cuando hablamos de sentencias, porque ustedes imagínense la cantidad de sentencias que pudiéramos analizar aquí, pero creo que ese no es el propósito, sino compartir con ustedes lo que hay alrededor de las distintas fases o los distintos elementos o hechos, situaciones que hay en este proceso, en el derecho procesal. Y tenemos otra que es otra generalidad, la suplencia de la queja. Esa está en el artículo 23 de la Ley de Instituciones. La regla general, ¿qué es? Aquí está. El tribunal deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios cuando puedan ser deducidos claramente de los hechos. Esto se llama suplencia de la queja. Esto es lo que se llama en todos los medios de impugnación de todas las materias, la suplencia de la queja. El tribunal tiene la obligación entonces de leer la demanda, de ver cuáles son las pretensiones, deducirlas, y si hay algún derecho que no se estima violado, pero que evidentemente, es decir, no se alega violado, pero evidentemente se viola en el trámite de estas sentencias y sobre todo al momento de dictarlas, el tribunal está obligado, aquí no es una facultad discrecional, está clarísimo. Dice, ¿se acuerdan de la acumulación? Decía podrá. Aquí es deberá. Es obligación del órgano jurisdiccional conducir el proceso, pero también suplir las deficiencias. Entonces, cuando vemos esto, también vemos que hay excepciones. Y esto está en el párrafo 2. Aquí voy a comentar algo, aquí es técnica legislativa. La excepción dice, para la resolución de los medios de impugnación previstos en el título quinto y en el libro cuarto, no se aplicará la regla señalada en el párrafo anterior. ¿Por qué les digo que es técnica legislativa? Porque ni siquiera nos dan el artículo. Hay que ir a buscar el título quinto. Bueno, aquí se los ponga, si tienen ahí su ley, pónganle, es juicio de inconformidad y juicio de revisión constitucional. Esas son las dos excepciones. Así como hay suplencia de la queja, hay estricto derecho. Y el estricto derecho es tratándose de juicio de inconformidad y de juicio de revisión constitucional. Y vayamos de nuevo a la lógica. ¿Por qué es así? ¿Por qué es de estricto derecho? El juicio de inconformidad, ya comentamos que su base o su ejercicio más común es la nulidad de casilla, nulidad de la elección, nulidad de votación. Son intereses de los partidos políticos los que están en debate. Generalmente es cómo se contó, cómo se hizo el cómputo en una casilla, cómo fue que se recibió la votación,
Entonces ahí, como son los partidos políticos los que van a defender o no los cómputos o las casillas, entonces ahí se permite que no haya suplencia de la queja. Porque si hay suplencia de la queja, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pase? ¿Qué se provoca? Desequilibrio. Ahí tenemos la votación de la ciudadanía, ya está ahí. La gente ya fue a votar. Para llevar a cabo las nulidades en los cómputos, es decir que un voto es válido o inválido, eso ya entra en el terreno del debate y de la contienda entre los partidos políticos. El órgano jurisdiccional no debe de estar en medio para hacer ese equilibrio o desequilibrio. El órgano jurisdiccional está para analizar las posturas de quienes interpongan estos juicios. Ya les decía que se podía acumular. ¿Y por qué se acumula? Justo porque en los juicios de inconformidad esa es la lógica. Pero el órgano jurisdiccional analiza las pretensiones de cada quien, analiza las pruebas de cada quien, porque estamos en ese punto en donde lo que se analiza es la votación, los votos, el sufragio activo. Entonces, esa es. Y el juicio de revisión constitucional, el origen ya fue ante el órgano jurisdiccional, ya tuvo la fase previa ante el órgano local, ya se establecieron las pretensiones de las partes. Por eso es que cuando ya un tribunal dijo el derecho, ya un tribunal dictó una sentencia, lo que analiza el órgano jurisdiccional es cuál es la pretensión en relación a esa sentencia que ya está dictada por un órgano jurisdiccional de instancia inferior, jerárquicamente inferior. Y otra de las reglas generales en materia de sentencias es que lo que se conoce como tú dame los hechos y yo te doy el derecho. Eso está en el párrafo 3. No se tienen que citar los preceptos legales. No hay obligación de citar o se pueden citar de manera equivocada y la autoridad jurisdiccional es la que conoce el derecho y es la que establece las eventuales consideraciones de derecho. Esto nos lleva a ver las sentencias del tribunal. En general, se dictan la lista, el concentrado de lo que se va a ver, aquí tenemos otro plazo, se tienen que publicar, los órganos jurisdiccionales tienen que publicar con 24 horas qué asuntos se van a ver en sesión pública. Todos los asuntos son de sesión pública, para que se conozca, para que las partes conozcan y la gente en general conozca los asuntos, y eso está también en el artículo 24. Lo que también es importante de las sentencias, y se los anunciaba yo hace unos momentos, el artículo 25 establece que las sentencias del Tribunal Electoral, Sala Superior, salas regionales, las 5 salas regionales, son definitivas e inatacables. ¿Cuáles son las excepciones? El recurso de reconsideración que se promueve contra las sentencias de las salas regionales, las, digamos, Sala Toluca, Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y Jalapa, recurso de reconsideración, y
contra las sentencias de la sala especializada. El recurso del procedimiento especial sancionador procede contra todas las sentencias de la sala especializada. Esas son las únicas dos excepciones a lo que implica que las sentencias son definitivas e inatacables. Y esto nos lleva a ver algunas particularidades, que haré un repaso con algunos ejemplos también en las sentencias y para llegar a los incidentes. Aquí tenemos que en el recurso de apelación, ¿cuál es el efecto del recurso de apelación? Y eso está en el artículo 47 de su Ley General del Sistema de Medios. Las sentencias confirman, modifican o revocan los actos impugnados. Esa es la regla general. Y en este caso también, que ya lo verán con sus particularidades, el recurso de apelación se resuelve a los 12 días que se admitió el recurso. Ese es otro plazo que tiene. Aquí tiene que ver con la magistratura instructora, que es la que determina la admisión del medio. Cuando el medio está completo, se admite y hay 12 días. Por otro lado, tenemos el juicio de inconformidad, que tiene distintos efectos. Y esos los vemos, dependiendo de los efectos, en el artículo 56 de la Ley de Medios. ¿Por qué? Porque el juicio de inconformidad tiene por efecto, recordemos que son cómputos, entonces puede confirmar el acto impugnado, puede declarar la nulidad de una votación, confirmar la nulidad de votación recibida en casilla, puede revocar la constancia ya cuando se emitió la constancia a favor de una fórmula, la constancia de mayoría, tratándose de mayoría relativa, puede declarar la nulidad de una elección o revocar la determinación sobre la validez de constancias. Es decir, el artículo 56, los juicios de inconformidad tienen distintos efectos que tienen que ver con la razón de la impugnación del juicio de inconformidad. Se los digo así porque van a tener una clase completa también del juicio de inconformidad. El recurso de reconsideración, que también están los efectos previstos en el artículo 69 de la Ley del Sistema de Medios, también habla de confirmar, modificar o revocar el acto reclamado. Y aquí tenemos otro efecto que tiene que ver, que también lo van a ver, con representación proporcional, porque los recursos de reconsideración, cuando se hacen las recomposiciones, se pueden hacer las modificaciones a la asignación de diputaciones de representación proporcional a través del recurso de reconsideración, y ese es un ejemplo. Los juicios para la protección de derechos de la ciudadanía están en el artículo 84. Cada capítulo tiene qué efectos tiene. Igual, confirmar, revocar o modificar. Y aquí tenemos uno más, restituir. Aquí el juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía, ¿cuál fue la génesis, el origen? La violación de un derecho político electoral. Y aquí el juicio tiene como efecto que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación. Si a una persona le retiran una candidatura de manera ilegal, le tienen que devolver la candidatura.
Si a una persona no le permiten votar por alguna razón, que ya comentábamos, ¿cuál es la restitución? Generarle la posibilidad de votar. Por eso en el juicio para la protección se habla de modificar, confirmar, revocar. Cuando hay modificación o revocación, se tienen que establecer los efectos de la sentencia para restituir en el derecho ilegalmente violado. Eso es un dato importante. También van a ver el juicio para la protección, pero las diferencias que están adentro, implícitas, que son la columna vertebral de cada medio de impugnación, son importantes. El juicio juicio de revisión constitucional. Está también los efectos generales en el artículo 93 de la ley, y aquí igual nos dice confirmar, revocar, modificar el acto para reparar. Aquí lo que se tiene que determinar son cuáles serán los actos que tendrá que llevar a cabo el tribunal local. Recuerden que el juicio de revisión constitucional es se impugna una resolución, una sentencia de otro tribunal. Entonces, a través del juicio de revisión constitucional, se tiene que ordenar que el tribunal repare, que se lleven a cabo los actos que reparen la violación que se cometió. Pueden ser actos que tiene que llevar a cabo el propio tribunal o, en el caso que haya actuado de manera ilegal y que así se establezca, o los pasos a seguir que tendrá que llevar a cabo para lograr la reparación. Y en el caso de el procedimiento especial sancionador, que también ya les platicaba y que van a tener su clase por separado, los efectos de las sentencias son sancionar, establecer si hay alguna sanción, modificar, si de ser el caso, o dejar sin efectos las medidas cautelares cuando hay una inexistencia, y sancionar al partido, al medio de comunicación, a la ciudadanía, en el caso de que así proceda, establecer la responsabilidad y la sanción. En procedimiento especial sancionador, la sala especializada no tiene competencia para sancionar a ministros de culto, a personas del servicio público, al notariado público, a personas extranjeras. Entonces, ¿qué hacemos? Establecemos la responsabilidad, la violación a las normas electorales y damos vista. ¿A quién? A los órganos o a las personas superiores jerárquicos. Esto también ha ofrecido distintos debates porque hay impunidad en las sentencias que solamente quedan en vistas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces no tenemos la posibilidad, ya les platiqué de los incidentes de cumplimiento. Esto ha tenido una evolución también, desde la posibilidad de requerir el cumplimiento de las autoridades que tienen que sancionar conforme a sus leyes administrativas cuando hay violación a las normas electorales, el requerimiento, pero ya por determinación de sala superior, nuestra facultad es establecer la responsabilidad de la persona del servicio público, del ministro de culto, de la persona extranjera o de la persona del notariado público, y se da vista y hasta ahí llega nuestra responsabilidad. De manera que, también se los comento, porque hay en el debate público, a nivel mediático, que por qué hay ilegalidades de estas personas a las que solo damos vista. Pues es por eso,
porque no tenemos la posibilidad, y así lo dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que solo damos vista. Entonces, los incidentes, aquí entramos a los incidentes de cumplimiento. Hay incidentes de cumplimiento que tienen como propósito materializar el efecto de las sentencias. Por ejemplo, una disculpa pública, verificamos que haya una disculpa pública. Si hay que hacer una recomposición de RP, tratándose de recurso de reconsideración, se verifica y se ordena que haya la recomposición, etcétera. Pero hay casos como este que les platico, en donde no tenemos la posibilidad de llevar a cabo una conclusión con una sanción. Simplemente se le da vista a la Secretaría de Gobernación en el caso de personas, de ministros de culto. Hemos tenido los casos, han intervenido. El más reciente que tuvimos fue el caso del Partido Verde de influencers, en donde habían personas extranjeras. Le dimos vista a la Secretaría de Gobernación. Tuvimos el caso tenemos muchos casos, sobre todo en proceso electoral, de intervención del servicio público en los procesos electorales de distintas formas. Damos vista a las superioridades jerárquicas y pues los asuntos están en las oficinas con las vistas conducentes. Tenemos de ministros de culto también que han intervenido. Ustedes saben que hay una prohibición de intervenir, entonces damos vista a la Secretaría de Gobernación, que es la encargada de determinar las sanciones conducentes. Hemos tenido los casos en donde las autoridades que son superiores jerárquicas nos informan que no hay sanción, por ejemplo, ¿no? Que de acuerdo al análisis, pues no hay sanción. En esos casos también les platico que hemos determinado que eso no es posible, porque quienes establecen que hay una infracción a las normas electorales es las autoridades electorales. Entonces, no podemos determinar qué tipo de sanción tiene que haber, pero si ya hay una decisión de infracción, lo que sigue es la sanción conforme a las normas electorales. Eso es generalmente lo que sucede. Ya verán cada medio de impugnación. Yo lo que les quiero comentar es esta serie o estas variables que tenemos para el cumplimiento de las sentencias. Las sentencias, cuando tienen efectos en juicio de inconformidad, de revisión constitucional, de recurso de apelación, etcétera, al ser de orden público y ser de interés social, de orden público y de interés de toda la gente que se cumplan porque se trata del ejercicio democrático, pues deberían de cumplirse, pero la estadística revela que no es en automático el cumplimiento de las sentencias. Tenemos algunas cuestiones que se manejan, ya les decía, reparación, restitución, los efectos. Se pueden implementar medidas de reparación, garantías de no repetición. Esto generalmente es cuando hay afectación a derechos humanos, y esto es un ejercicio que tiene el órgano jurisdiccional, cualquiera que sea, para establecer. Se tienen que justificar, por supuesto, por qué se establecen medidas de reparación, por qué hay garantías de no repetición. Esto se da en comunidades indígenas, violencia política contra las mujeres por razón de género, niñez, infancia, grupos vulnerables, la comunidad LGBTTI
Q+. Entonces, todo esto es un ejercicio que el órgano jurisdiccional, no obstante que no esté definido estrictamente en la ley, sí a través del ejercicio jurisprudencial para establecer esta restitución, esta reparación a violaciones de derechos. Y así lo hemos hecho cuando se ordena por ejemplo, tomar un curso o la disculpa pública, bajar los contenidos que estén en redes sociales, solicitar el cumplimiento desde distintos escenarios. Y esta es la ejecución de sentencias. Se pueden hacer, hay medidas de apremio para lograr esto, que están en el reglamento interior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tenemos para hacer cumplir las sentencias. Les repito, es un tema que creo sobre el que se tiene que bordar más, porque la justicia electoral requiere de vocación y compromiso desde todas las trincheras. No queda nada más en el ejercicio jurisdiccional, sino las partes que se sientan alrededor de un asunto de cualquier medio de impugnación tienen compromisos con la ciudadanía, que nunca se nos olvide, desde cualquier trinchera que estemos, que el centro de las decisiones debe estar en la ciudadanía. Es el interés superior en cualquier espacio, el de la ciudadanía. Así es que esa es la forma en que yo entiendo la jurisdicción, y con esto quiero terminar, si me lo permiten, que todo lo que debemos hacer de cualquiera de las partes, el órgano jurisdiccional solo es un factor en esta mesa en donde se sientan actores políticos, medios de comunicación, servicio público, por supuesto, candidaturas, y la ciudadanía está ahí esperando que cada parte haga su parte. Entonces, las sentencias, todo este camino procesal tiene que llegar a una ejecución de lo que se determina en una sentencia. Entonces, yo hasta aquí quedo. Lean su ley. Yo espero que, no aspiro a más que cuando empiecen a leer su ley, desde el artículo 1, le encuentren la lógica. A veces las leyes, los ordenamientos pueden resultar áridos, a veces tienen palabras que son muy difíciles de explicar, pero mi única aspiración sería en este momento que tomen su ley ya con esta charla y que identifiquen áreas de oportunidad para llevar a cabo este ejercicio común que tenemos que hacer quienes estamos en esta mesa que se llama democracia. Así es que muchísimas gracias, les agradezco infinitamente de nuevo toda su atención. Yo sé que tienen muchas actividades en sus distintas áreas en el Senado, pero el que estén aquí para mí es un regalo, y de nuevo muchísimas gracias al Senado de la República por abrir las puertas, y desde luego a la Escuela Judicial Electoral, que me permite tener la posibilidad de intercambiar con ustedes. Y si no tienen algún comentario, no sé si haya algún comentario por ahí, pues cerraríamos con esto las dos clases que correspondieron darles a una servidora. Así es que muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un aplauso para ustedes. Oigan, gracias, porque es titánico estar aquí, ¿eh? Gracias, gracias, gracias.
Gracias. Ay, muchas gracias. Agradecemos mucho a la magistrada Villafuerte por su invaluable aportación a este diplomado en Derecho Procesal Electoral, y a nombre de la maestra Cintia Murrieta Moreno, directora general del Centro de Capacitación e Información Permanente y del Senado de la República, le entregamos esta constancia por su participación. Muchas gracias, gracias, gracias. Esto es gracias a ustedes, ¿eh?